Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. A estas alturas, todo el mundo sabe qué es la transición energética. Con la excusa de la guerra de Ucrania, Occidente ha cortado lazos económicos con Rusia y nuestros amados líderes nos proponen la tan aclamada transición de manera forzosa. Llevan años con la matraca del cambio climático, con lo bueno que es no depender de ningún hidrocarburo, pero como ocurre siempre, la realidad supera la ficción. Frente a la Realpolitik no se puede hacer nada más que reconocer los errores. El problema es que nuestros políticos continúan en esa senda suicida. Mientras que Bruselas ha reconocido por necesidad, más que por convencimiento, el gas y la energía nuclear como energías verdes, nuestro presidente tiene la cara dura de decir que nosotros, los españoles, no queremos ese tipo de fuente energética. No sé si a ustedes les ha preguntado, pero a mí desde luego no. No he llevado a cabo ningún referéndum para saber qué tipo de energía queremos usar, por ejemplo. Esto nos demuestra otra vez que por mucho que pronuncien la palabra democracia, no vivimos bajo tal régimen. La ONU ordena y manda, pero solo los países sin proyecto nacional acatan y ahí, por mucho que nos duela, incluimos a nuestra amada España. Por si esto fuera poco, nuestra clase política nos somete a un maltrato constante. El precio de la energía se ha disparado, nos dicen que debemos recortar el gasto personal para defender la democracia, pero a la vez vemos cómo esos mismos se reúnen en la COP27 de Egipto consumiendo a todo trapo y viajando en jets privados. ¿Conocemos realmente el sistema energético español? ¿Podemos ser independientes hasta cierto punto? ¿Qué fortalezas y debilidades tiene nuestro país frente a otros de nuestro entorno? ¿Son las energías renovables la panacea como nos aseguran? ¿Y qué pasa con la energía nuclear? Hoy daremos respuesta a estas preguntas. Comenzamos. Bueno, hoy no tenemos invitados físicos en el programa, pero sí los tenemos al otro lado de la pantalla y como siempre con nosotros y todos ustedes. Hoy vamos a saludar a Diego Mateos, director general de SEGE. Muy buenas noches, Diego. Hola, buenos días, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, la primera pregunta, sé que esto es complicado de responder, pero me gusta empezar con una pregunta genérica. ¿Por qué esta guerra energética de repente? ¿Por qué esta obsesión con la energía cuando de alguna manera, al menos España, tenía una estabilidad que permitía un crecimiento más o menos sostenido? Bueno, ¿por qué? Si preguntas en la calle, todo el mundo te va a decir que es por la guerra de Ucrania. O sea, ese es lo que nos venden, ¿no? Pero realmente la energía ya se disparó el verano pasado. En noviembre del año pasado pagamos el megavatio a 200 euros el megavatio y este mes de noviembre hemos pagado a unos 120 euros megavatio. Es decir, ya ocurrió antes de la guerra de Ucrania. ¿Y por qué subió la energía? Pues principalmente porque estamos siguiendo las directrices de esa transición ecológica que nos impone la Agenda 2030 y al final pues lo que ocurre es que el ecologismo cuesta mucho dinero. Tenemos claro que si vamos a comprar unos tomates ecológicos son más baratos que unos tomates normales y lo que ocurre con la energía cuando queremos que sea ecológica pues es mucho más cara, lógicamente. Nos estamos deshaciendo en nuestro mix energético de las fuentes renovables que son baratas, que están ya amortizadas, las estamos no apagando, sino incluso destruyendo, porque así como el resto de Europa las apagan, pero no destruyen las infraestructuras, aquí directamente las volamos para que no haya una marcha atrás. Entonces, esto que está ocurriendo, que prácticamente está ocurriendo en toda Europa, toda Europa hemos decidido que nos olvidamos de la nuclear y del carbón, y eso nos está pasando ahora factura. Prácticamente para poder gestionar el sistema energético nacional y el europeo, necesitamos de energías que permitan esa gestión, que se puedan controlar. Entonces, el carbón lo hemos abandonado y la única energía con la que podemos ahora controlar nuestra demanda de energía es prácticamente con el gas. Pues, ¿qué ocurre? Pues que el que vende gas tiene claro que dependemos totalmente del gas. No tenemos una energía que sustituya el gas para poder controlar la generación. Entonces, estamos totalmente a la luz de lo que quieren ahora los que tienen gas, ¿no? Los que nos venden el gas. Y, lógicamente, el precio que estamos pagando el gas no es un precio que sea el coste de producción de la extracción de ese gas,
sino que es totalmente especulativo y producto un poco de la oferta y la demanda. Si hay más demanda, pues el precio sube. También aquí sí ha influido en el coste de la energía, ha influido para estabilizar un poco el mercado todo lo que pasó con el coronavirus. Cuando pasamos la pandemia, la demanda de energía a nivel mundial bajó muchísimo. Eso hizo que pagáramos en España el megavatio, lo pagáramos a 33 euros el megavatio de media, cuando veníamos pagando entre 40 y 60. Fue récord de precio más bajo. Y luego, cuando se activó toda la economía mundial, hubo más demanda de energía por el resto de países, sobre todo por China, y eso hizo que los precios de energía subieran. Tanto como nadie, la verdad es que nadie podía pensar que nos íbamos a ir a estos precios, que nunca habíamos visto semejantes precios. Solo en el año 2013 llegamos a ver la energía durante un par de semanas a unos 110 euros megavatio, pero de manera muy puntual, y lo vimos porque en ese momento las eléctricas estaban negociando con el gobierno las primas de las renovables y estaban echándole un pulso. Entonces, en ese pulso manipularon el mercado y consiguieron que se pusiera en 110 euros megavatio. Por de una forma muy civilina, que fue pues apagando las nucleares por temas de mantenimientos no programados y por seguridad de las nucleares. Pues en ese tiempo quitaron parte del mix de la nuclear, que es muy barata, y el precio de la energía se disparó. Pero eso que hicimos en el 2013, hicieron las eléctricas un poco de manera consensuada y planificada, lo que hemos hecho ahora es, nos hemos quitado el carbón que en practicante podíamos producir un 20% de nuestra energía con carbón, directamente lo hemos quitado del mix, y ese carbón lo tenemos que sustituir o por renovables o por gas. Pero las renovables están bien, pero tienen muchos problemas, ¿no? El mayor de ellos es que generan cuando generan y que, como el resto de energía, no se puede almacenar prácticamente. Diego, has dicho dos cosas importantes que al menos creo que gran parte de los espectadores y la ciudadanía le preocupan. Por una parte, la forma de destruir centrales nucleares o centrales, energéticas que teníamos en España, que podían tener un rendimiento durante unos cuantos años, pero que se han demolido casi como hizo Hernán Cortés con los barcos, ¿no? Destruirlos para forzar a quedarse, al menos a quedarse con un tipo de energía. Eso, por un lado, nos obliga a pasar una travesía en el desierto, una incertidumbre energética que es la que tenemos hoy en día. Y luego, por otro lado, también has dicho la excusa de la guerra de Ucrania, que tampoco se entiende muy bien. Aquí, ¿quiénes son los culpables, si es que podemos hablar de culpables? ¿Los políticos, los empresarios, ambos? ¿Cómo ves esto? Pues mira, yo creo que si vemos un poco todas las políticas que estamos llevando en materia energética con la guerra de Ucrania, la verdad es que es algo totalmente suicida. O sea, el ciudadano doy por hecho que no tiene ninguna culpa de todo de lo que está pasando, pero en cambio los políticos sí, y mucha. No se puede ser tan sumamente inocente de dejar de comprar energía a tu principal proveedor, que es Rusia, y pensar que lo vas a sustituir sin ningún problema. Entonces, lo que hemos hecho con el gas, ya no te hablo de quién ha podido destruir el Nord Stream 2, ¿no? Esos atentados que ha habido, pero todo lo que hemos hecho con Rusia es totalmente absurdo, porque si nuestra estrategia en Europa era vamos a fastidiar a Rusia para que no tenga ingresos y así fastidiamos su economía, lo que estamos haciendo es, con esa táctica, estamos consiguiendo fastidiar la economía europea, pero únicamente porque nuestros costes se nos acaban de ir. Tenemos unos costes muchísimos más elevados y nuestra economía se está yendo al garete, más que la de Rusia, lógicamente. Y Diego, ¿alguna manera de topar el precio de la electricidad de manera real, es decir, sin una intervención o sin una ayuda estatal? Porque, como bien comentabas antes al inicio, pasamos una carestía o pasamos un bajo consumo que lo redujo a mínimos. ¿Qué ha sido lo anormal? ¿El aumento exponencial ahora mismo tras la vuelta del coronavirus o lo ocurrido durante el coronavirus? No. Lo del coronavirus, quieras que no, es un tema de oferta y demanda. La demanda se redujo, de demanda energética en general,
pues la primera ley de teoría económica, tasas, demanda y oferta, y el precio baja. Lo que no tiene ningún sentido, y es lo que se acaban de dar ahora cuenta muchísimos ciudadanos, es el sistema de fijación de precios de la energía que tenemos en Europa, y no en España, en Europa, porque esto está fijado por Europa. Tenemos un sistema de fijación de precios marginalista. ¿Y eso en qué consiste? En que la última energía que entra en el sistema es la que marca el precio. Para que los espectadores lo entiendan, si nosotros vamos a una carnicería y pedimos un kilo de huesos para hacer un caldo, un kilo de carne picada, un kilo de filetes, y según salimos pedimos también 100 gramos, ni un kilo, 100 gramos de solomillo, el carnicero cogería toda esa bolsa y la pagaríamos todo al precio del solomillo. El solomillo en este momento es el gas. Y lo que está ocurriendo es que el gas está muy, muy caro, es una energía de la que Europa ha decidido que va a depender para poder gestionar toda su demanda energética, y ese es el que marca el precio para el resto de tecnologías. No tiene ningún sentido que a una hidráulica que está más que amortizada, a una nuclear, le estemos pagando el megavatio a 200 euros el megavatio, vamos a pagar estos días, cuando su coste de generación es muchísimo más bajo, ¿no? Pero ese sistema lo fija Europa. Y lo malo es que Europa no torce su brazo y tenemos que asumir ese coste. Ahora acaban de anunciar, la semana pasada anunció Alemania, que para marzo esperan cambiar ese sistema de fijación de precios, que no tiene ningún sentido. Y más, antes cuando las energías podían tener unos precios similares, unos costes bastante estables, pues puede hacer cierto sentido. Pero ahora no tiene ningún sentido que tengas una energía tan disparada en precio cuando el resto de energías son mucho más baratas. Digo, si te parece, vamos a ir viendo unos gráficos en pantalla y los vamos comentando, porque creo que son datos que van a servir realmente a los espectadores. Vamos con este primer gráfico, a ver si lo tenemos ahí. Bueno, esto es interesante porque la nueva campaña del Ministerio, del Gobierno, es echar la culpa a los ciudadanos. Es decir, lo que llamaban la campaña de publicidad que hicieron con derrochólicos. Es decir, la culpa ahora es del ciudadano, la culpa es del ciudadano que consume, la culpa es del ciudadano que se ducha con agua caliente, la culpa es del ciudadano que derrocha, que no decimos que no haya gente que derroche, obviamente se puede gastar menos. ¿Esto lo ves lógico? ¿O es normal esto? ¿Por qué se echa la culpa al ciudadano cuando de alguna manera el ciudadano solo puede consumir dentro de un mercado existente? ¿Por qué? Pues ¿por qué le vas a echar la culpa? Si es que se los tendría que echar los políticos, decir, bueno, hemos llegado a esta situación por las políticas, no llamaría estúpidas, sino llamaría suicidas que hemos adoptado, ¿no? Hemos asumido lo que decimos, la Agenda 2030, hemos asumido una serie de premisas y las cumplimos sin tener en cuenta un poco la singularidad que tiene nuestro país. Es decir, como país, sabemos que en Canarias tenemos gas, lo acaba de anunciar Marruecos, en una bolsa de gas, que está en parte suelo marroquí, parte suelo español, y nosotros nos hemos dado una ley que la aprobamos hace año y medio, en la que nos prohibimos totalmente nos prohibimos totalmente extraer ese recurso. O sea, nosotros, aunque tuviéramos petróleo en el centro de Madrid, no podríamos sacarlo, no podemos, porque somos de una ley que nos impide hacer prospecciones y nos impide extraerlo. Es decir, ya si tenemos recurso, hemos decidido que ese recurso no lo vamos a utilizar. Por otro lado, estamos apostando por las energías renovables, principalmente eólica y solar. ¿Qué ocurre con la eólica y con la solar? Son energías fantásticas, igual que la nuclear, pero igual que la nuclear no sirven para gestionar el sistema, no sirven. Es decir, si yo pongo ahora un porcentaje de generación en eólico, tengo que poner su homónimo en gas, porque si no sopla viento tengo que arrancar el gas. Esto se ve muy fácil con el ejemplo, yo pongo el ejemplo de un taxista. Si un taxista se compra un coche eléctrico en el que solo va con paneles solares y solo funciona durante el día, pues tendrá que comprarse dos coches. Necesitaría el eléctrico para el día y otro para la noche, con lo cual tendría doble gasto. Tendría 2 seguros, 2 amortizaciones de coche, tendría doble gasto.
el sistema nuestro, si queremos apostar por las renovables, tendríamos doble gasto, porque si no podemos almacenar la energía, que a día de hoy es una realidad que no podemos, pues tenemos que tirar de gas, tenemos que tirar de algo que nos permita gestionar esa energía. Entonces, el gobierno en este sentido, sus apuestas es: quito todo lo que quito el carbón, y esto o sí va a hacer que encarezcamos el sistema. Entonces, echarle la culpa al ciudadano. El ciudadano consume muy poquito. Y es más, la administración pública tiene un ahorro enorme en temas de eficiencia energética, empezando por la iluminación exterior. Toda la iluminación exterior que veamos de color anaranjado es una iluminación de vapor de sodio que consume pues 4 veces más de lo que puede consumir una iluminación LED. O sea, ya tiene ahí un ahorro importante, ¿no? Entonces, el ciudadano supone muy poco del consumo energético de un país, prácticamente. Y las industrias, yo no conozco ninguna industria en España que consuma más de lo que quiera consumir. Es decir, todas intentan minimizar costes y todas intentan consumir lo menos posible. Entonces, ¿qué le vas a decir a la industria? La industria estaría encantada de no tener que consumir energía. Lo que no puedes pagarla tan cara. Ese es el problema que tenemos. Pero echarle la culpa al ciudadano, pues bueno, pues es un error grande, ¿no? Pero ¿a quién le va a exigir que ahorre el gobierno? ¿A él mismo? ¿A las industrias? Pues al final el ciudadano es a que nos exigen que ahorremos y las que nos exigen que paguemos siempre el pato con todas las cosas. Hay una cosa que es evidente, que es energía barata, industria floreciente, trabajo, empleo. Estamos ahora mismo abocando a un cierre de empresas muy superior al que deberíamos tener por la dinámica después de la pandemia. Es decir, esto da la sensación de que se nos está partiendo las piernas como país en cuanto a la capacidad industrial, la capacidad de producción. Sí, así es. Y a la pandemia todo el mundo vio que era un tema coyuntural, que tarde o temprano iba a pasar, y estamos todos los países del mundo con el mismo problema, ¿no? ¿Qué ocurre ahora con el tema de energía? Pues que unos países están mejor y otros peor, lógicamente. Y yo, por lo que veo, por todas las industrias con las que trabajamos, el problema es que no le ven salida. O sea, no le ven salida a esto en el corto y medio plazo, y luego que se están comiendo la caja muy rápidamente. Están perdiendo competitividad y están perdiendo empleos, perdiendo clientes, y hay gente que dice: a mí me quedan 4 o 5 meses más a este precio de energía, si yo tengo que cerrar. Ya hemos visto, por ejemplo, ArcelorMittal en España ha anunciado que cerrará todas sus plantas hasta finales de 2023. Finsa también, o sea, grandes consumidores de energía, están anunciando que paran hasta que esto se solucione. Pero con las políticas que estamos llevando en Europa no creo que solucione en el corto plazo ni de casualidad. Iremos analizando esto. Voy a dar la bienvenida a la otra invitada, es Mireia Borràs, diputada nacional de Vox y portavoz en la Comisión de Ciencia, Investigación y Universidades. Muy buenas noches, Mireia, gracias por estar con nosotros. A ver si me escucha. Buenas noches, Mireia, ¿nos puede escuchar? Vale, ahora mismo no me escucha y seguiremos con ella en unos minutos, pero vamos a seguir viendo precisamente, como decía Diego, esta serie de datos interesantes, al menos en este caso con energía nuclear. ¿Qué ocurre con la energía nuclear en España? Veníamos del franquismo, se proyectó una serie de centrales nucleares que de alguna manera harían a España más independiente de lo que es ahora a nivel energético, pero parece que nos encontramos entre la espada y la pared, que por un lado Bruselas ha dicho que la energía nuclear sí es energía verde. Tenemos la capacidad de producir al menos, dicen que entre un 20 y un 25% de esa energía de consumo habitual. Como bien decías ahora, esa estabilidad, ¿no? La energía nuclear permitiría una estabilidad energética que no permiten otras, pero resulta que nuestro gobierno dice que no, que en ANEI de Paraguay, que eso no nos interesa a nosotros cuando nadie nos ha preguntado. ¿Qué podemos hacer con esa energía nuclear? ¿Es rentable en España? ¿Se puede plantear a largo plazo, a medio plazo? ¿Merece la pena o no tenerla? ¿Es mejor ir a las renovables? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sabes que hay un calendario de cierre del nuclear en España, calendario que como se lleve a cabo, nos va a parecer que pagamos poco ahora de energía.
el precio se va a encarecer muchísimo. La energía nuclear prácticamente aporta al sistema un 20% de nuestra demanda y es una energía que es muy estable, es decir, para toda esa línea base de consumo que siempre tenemos, la nuclear es fantástica. Y que no sirve para gestionar, porque no podemos andar apagando las nucleares como podíamos hacer con otras tecnologías, pero sirve para dar esa estabilidad en el sistema. Y es una energía muy barata. Bruselas ha decidido ahora que la nuclear y el gas son energías verdes. Pues bueno, eso es lo de aceptar pulpo como animal de compañía, porque está claro que la nuclear puede tener cierto pase, porque es una energía que realmente no es una energía que no emite CO2, porque parece que nuestra lucha es contra el CO2, ¿no? Entonces, la nuclear está claro que es una energía que no emite CO2, emite solo vapor, y bueno, pues tiene los problemas de los residuos nucleares. Pero es una energía muy buena, y las centrales que tenemos en España son centrales ya amortizadas, bien mantenidas y demás. ¿Qué problema tenemos? Pues que estas centrales nucleares, que a día de hoy el gobierno ha dicho vamos a cerrarlas, pues está haciendo un mantenimiento para llegar hasta su cierre. Entonces, o hacemos un mantenimiento pensando en alargar la vida de esas nucleares, o llegará el calendario de cierre y tendremos que acabar cerrándolas o parándolas de momento hasta que podamos hacer las inversiones necesarias para que vuelvan a estar operativas al 100%. Pero esto he hablado con directivos de eléctricas españolas hace una semana, me decían, damos por hecho que esto no puede llegar, no puede cerrarse, porque entonces sí que tenemos un problema gordo. Si a eso le sumamos en que la demanda de electricidad en España y el mundo en general cada vez es más, con esa descarbonización, lo que queremos hacer es pasar todo lo que emite, pasarlo a electricidad, es decir, calefactar con electricidad, todo con electricidad, nuestra demanda eléctrica va a ser mucho mayor. Esa línea base que hablábamos, que la nuclear es fantástica para esa línea base, pues esa línea base todavía va a ser más alta. Es decir, podríamos poner más nucleares. Yo soy partidario de poner más nucleares o más pequeñas, de otra generación, más limpias. Entonces, dice la gente, bueno, pues tenemos un problema con las nucleares, es que la gente no quiere que le pongan nucleares en su pueblo. Bueno, no hace falta irse a pueblos desconocidos, podríamos irnos a Trillo, que la gente de Trillo hace una nuclear y están encantados de que le pongamos otra. Es decir, por poner las nucleares, ponemos donde ya hay nucleares, podemos poner otra mini nuclear y poder seguir funcionando. Con el gas han querido hacer de él una especie como de tecnología de transición, ¿no? De decir, bueno, pues el gas de momento es la única que nos sirve para regular el sistema hasta que tengamos baterías o hasta que tengamos formas de almacenar energía. Pero a día de hoy es que no se ve más allá de que la tecnología avance tanto para que podamos quitarnos el gas. Pero claro, como Europa tiene gas y tiene nuclear y nos hemos puesto unos objetivos de renovables tan altos, pues ¿qué hemos dicho? Pues venga, la nuclear y el gas, renovable también. Es decir, aprobado general. Porque el examen al que Europa ha sometido a los países, unas exigencias de que la generación sea renovable, pues iban a estar todos pencados. Entonces han decidido, bueno, damos aprobado general y aceptamos la nuclear y el gas como renovables, que es una auténtica barbaridad. Es que aquí lo que me llama la atención especialmente es, por ejemplo, nuestro vecino, Francia, tiene casi el 50% de su energía es nuclear. Tenemos países como Japón, Estados Unidos, China, otros países de nuestro entorno, que además ahora los vamos a poder ver en pantalla, están fomentando la creación de centrales nucleares, bien sea de los tipos que estabas comentando. De alguna manera también es cierto que genera unos residuos de muy largo recorrido, pero en general no contamina como otras. ¿Por qué? Puedo entender que ha habido dos ocasiones o dos casos particulares. Tenemos lo de Chernóbil y otro el de Fukushima. Pero ¿por qué está tan mala propaganda? Tenemos asociaciones como Greenpeace y demás que han hecho lo suyo, pero si los datos están ahí sobre la mesa, si sirven para mostrar a la población que realmente es una energía estable y fácil de producir, ¿por qué existe ese pánico o ese miedo a este tipo de energía? Yo creo que todo lo que se ha hecho de propaganda contra las nucleares
ha sido un poco un diseño geopolítico, de decir, si yo a un país le quito este tipo de energía y se la desprestigio y no la usan, van a estar en inferioridad de condiciones con respecto a un país que sí utiliza la nuclear para generar energía. Entonces, aquí hemos comprado ese discurso verde y fíjate, el ecologismo actual ya no va por un tema de CO2. Nos hemos vuelto locos con el CO2, nos hemos vuelto locos con que hay que ahorrar CO2, hay que llegar a cero emisiones de CO2, y la nuclear en esa ecuación sale bien, porque no emite CO2. Vamos a decir, oye, si a mí el residuo nuclear lo puedo tratar, lo puedo tener encapsulado y lo puedo tener más o menos controlado, pues no tengo ningún problema, porque con los residuos nucleares no nos cargamos el planeta, como nos quieren hacer creer. En cambio, parece que con el CO2, pues que nos quedan 2 telediarios en este planeta en el que estamos. Pero entonces, yo creo que ya digo que el tema del nuclear ha sido mucho más una estrategia más geopolítica para hacer que en ciertos países no prospere ese tipo de energía, porque esa nuclear te da energía barata y en gran cantidad, o sea, que te hace ser competitivo. Diego, ahora seguiremos analizando, pero creo que sí que ya está Mireia Borràs al otro lado. Buenas noches, Mireia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, creo que estabas escuchando ahora a Diego, pero bueno, me gustaría preguntarte primero qué está ocurriendo en el Parlamento con la energía, porque Vox parece ser el único que está apretando para 2 cosas. Primero, que se permita el estudio del subsuelo para ver qué tipo de fuentes energéticas podemos tener o explotar, y segundo, la promoción de la energía nuclear. Sí, efectivamente. Bueno, todo parte de la sectaria Ley de Cambio Climático que habréis escuchado, la ley que predispone en sus artículos, en el artículo 9, 10, 11, bueno, en varios artículos de la ley predispone la prohibición expresa de no solo explorar, sino también explotar nuestros propios recursos. Esto es un tema gravísimo porque es una especie de autosuicidio para una nación que prohíbe proactivamente el poder hacer uso y disposición, incluso investigación de sus propios recursos. Esto es importante decir que no ocurre en ninguna otra nación. Somos la primera nación en el mundo que prohíbe explotar y explorar sus propios recursos. Entonces, esta barbaridad, Vox parece ser que es el único partido que tiene sentido común en el Congreso y fue el único partido que votó en contra de esta sectaria ley, entre otras muchas cuestiones, por esta que como podéis ver es de una gravedad inmensa. Además de esto, también favorece, digamos que predispone una racionalización de tecnologías donde las califica unas buenas, digamos, y otras malas. Entre las malas está la nuclear, a pesar de ser una tecnología que, como sabéis, no emite CO2 y además es sumamente importante porque genera más del 20% de la electricidad en nuestro país. Y no solo eso, aporta también estabilidad al sistema y garantía de suministro. Entonces, es vital a día de hoy contar y seguir contando con las centrales nucleares. Este gobierno, tiene una especie de obsesión con las renovables, que nosotros entendemos que son una parte muy importante y necesaria, por supuesto que sí, en este camino hacia la soberanía energética, pero una cosa es entender la importancia de las renovables dentro del mix energético y darles una importancia relevante en cuanto a que pueden ofrecer mucho a nuestra generación eléctrica a precios bajos, etcétera, etcétera, pero también que tienen, no son todo ventajas, tienen muchísimas también adversidades, presentan muchos retos encima de la mesa, entre otras cuestiones, por ejemplo, el impacto medioambiental, y esto que este gobierno va muy de ecologista, pero luego parece ser que este tipo de cuestiones las pasa totalmente por alto. Entonces, las renovables sí, pero con cabeza, y no tienen por qué entrar en conflicto, por ejemplo, con una tecnología como la nuclear. Intentar sustituir la energía generada con centrales nucleares con renovables es una auténtica barbaridad y parece que poco a poco es lo que este gobierno está intentando
pues hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es un gobierno tremendamente ideologizado y desde luego obedece a otros intereses que no son los intereses de los españoles, ¿no? Los intereses que realmente van en pro de los españoles, de España, de la industria, de nuestros comercios y de nuestra necesaria soberanía energética, que creo que en tiempos como los actuales se ha puesto de manifiesto que es más necesaria que nunca. Es curioso, llama la atención cómo se ha pintado a Pedro Sánchez en algunos medios de comunicación como el adalid de la defensa o digamos el promotor de estas políticas protectoras energéticas, como alguien que está marcando la pauta en Bruselas sobre qué es lo que se tiene que hacer con ese mix energético del que estabas hablando, pero también, por otro lado, da la sensación de que ni él ni otros muchos tienen el conocimiento de cómo funciona el sistema energético español. Y, por ejemplo, eso ha ocurrido cuando se reían de Figaredo, otro diputado nacional de Vox, cuando dejaba claro que esa energía renovable no se podía almacenar. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro sistema energético español y qué es lo que propone al menos Vox en este caso con esa Agenda España? Bueno, lo primero es decir que la izquierda y algunos medios de comunicación hacen todo lo posible por manipular el discurso de Vox, diga lo que diga. O sea, lo que dijo mi compañero tenía todo el sentido del mundo si lo englobas en el contexto que lo estaba diciendo, que es que a día de hoy no hay una solución a gran escala. Por supuesto que hay baterías y hay acumuladores y hay formas de, también con el bombeo, de almacenar la energía eléctrica, pero no a gran escala, no como solución global. De momento no existe esa solución. Por lo tanto, el intentar impulsar una intromisión masiva de renovables en España sin que vaya acompañado de una solución estratégica y a gran escala de almacenamiento de energía eléctrica, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Van, digamos, de la mano, porque al final tienes muchísima generación, pero que no vas a poder almacenar y por lo tanto se vierte a la red sin que pueda a lo mejor utilizarse. Pero bueno, como siempre, ellos descontextualizan y manipulan todo. Entonces, nada, una de tantas. Respecto a tu pregunta, fortalezas y debilidades del sistema energético español. Bueno, nosotros tenemos en primer lugar recursos, y esto no es algo que diga yo ni que diga Vox, es algo que dicen los expertos. A nada que cualquier persona quiera investigar un poco, verá que los geólogos y expertos en la materia lo primero que indican es que España tiene recursos suficientes para tener una soberanía energética, no te voy a decir total, pero mucho mayor, mucho más elevada de la que tenemos actualmente. Como sabréis, ahora mismo tenemos una dependencia del 75%, prácticamente 74, algo, de una dependencia energética elevadísima. Esto viene dado, entre otras cuestiones, por esta sectaria ley de cambio climático que acabamos de comentar y este artículo que prohíbe explorar y explotar nuestros propios recursos. A partir de ahora, pues desde la aplicación de esta ley no se podrán explotar ni explorar esos recursos. Entonces, España tiene recursos suficientes como para aumentar drásticamente su independencia energética, para reducir esta dependencia energética. Simplemente no lo podemos hacer porque hay leyes sectarias como estas que lo prohíben. También podemos, por ejemplo, hacer uso de todos nuestros recursos a nivel materiales, humanos, empresariales y naturales. Por ejemplo, el no volar centrales térmicas de carbón, el no haber cerrado centrales nucleares. Toda esta política energética que se ha llevado a cabo durante todos estos años, no solo por parte del PSOE, también del PP. Recordemos que el PP fue quien cerró Garoña. Es una política energética que no se ha centrado, no ha puesto el foco en ningún momento en reforzar la soberanía energética de la nación, sino que es una política energética sometida a otros intereses que desde luego no son los de los españoles, ni los de la industria española, ni los de las necesidades de España como nación, ¿no? Entonces han ido, pues eso, sucumbiendo ante otro tipo de intereses o políticas ecologistas sin ningún sentido, por otra parte, porque recordemos que aquí intentan ir de ser más verdes que nadie, pero luego no tienen problema en importar esos productos de otros países que contaminan mucho más que España, ¿no? También lo estamos viendo con el tema del gas licuado que importamos de Estados Unidos. Aquí prohibimos el fracking, pero no nos importa importar gas licuado de Estados Unidos que producen con el fracking, o importamos productos de China, que es el país que más contamina, más emite CO2. En fin, esto es toda una hipocresía bastante, pues eso, insoportable.
Y la cuestión es que nosotros como país, encima, somos un país que tiene muchísimas fortalezas para poder desarrollarse energéticamente y para poder ser mucho más soberano. Al final siempre vas a tener un mínimo grado de dependencia, eso es evidente, pero podríamos ser mucho más soberanos energéticamente hablando y, por lo tanto, tener una energía mucho más asequible, a gran escala, mucho más accesible, a precios bajos, con garantía de suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estaríamos, pues eso, en la situación económica tan devastadora que nos encontramos. Pero para ello, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero, desideologizar tecnologías. Dejar de decir que esta tecnología es buena, es mala, todas las tecnologías deben competir entre sí y tenemos, pues eso, nucleares que son una maravilla, las centrales nucleares que tenemos, a imagen y semejanza, muchas de ellas del modelo americano. Tenemos recursos naturales, tenemos centrales térmicas que este gobierno se está dedicando a volar por los aires, tenemos, por supuesto, renovables, tenemos mucho recurso renovable y posibilidad de potenciar también todo este tema, tenemos hidráulica, o sea, tenemos muchísimos recursos, pero no hay una gestión eficiente de esos recursos, entre otras cuestiones, como ya he dicho, por el sectarismo que invade a este gobierno. Mireia, voy a preguntarte precisamente por el PP, pero ya me has dicho que más o menos está en lo mismo. Antes de despedirte, me gustaría preguntarte si ves que hay solución o salida a corto plazo de este atolladero energético. Como hablaba antes con Diego, de alguna manera nos están forzando a una travesía en el desierto que parecía imposible hace apenas unos meses. Sí, efectivamente, nadie pensaba que íbamos a ser capaces de llegar a este punto, pero bueno, lo peor, ya veremos este invierno, la verdad que pinta bastante mal y los que más lo van a sufrir van a ser, como siempre, las familias, al final los pequeños comercios, bueno, también la industria, y pinta bastante mal el tema de cara a este invierno, pero es cierto que, como siempre, los españoles podemos seguir luchando y recuperar digamos, el timón y volver al cauce correcto, y por supuesto que hay solución. Como he dicho, tenemos recursos, tenemos unas empresas que tienen unas inversiones en innovación, en I+D+I brutales y se puede seguir adelante, se puede hacer las cosas bien, pero necesitamos sacar a este gobierno cuanto antes para ponernos en las manos adecuadas y que sepan gestionar correctamente estos recursos, porque digamos que el potencial, la materia prima la tenemos. O sea, lo importante es tener a los mandos a alguien que ponga el foco en el interés de los españoles, en el interés de todos los españoles, de la industria, qué es lo que necesita nuestra industria para poder ser competitiva, qué es lo que necesitan los españoles para poder tener un acceso a una energía barata y con garantía de suministro y tener una energía que no cause la inflación que está ocasionando, que no haya un incremento desmesurado de los carburantes, etcétera, etcétera. Eso se puede conseguir con una gestión mucho más eficiente, con una política energética enfocada en los españoles. Entonces, sí, a tu pregunta, la respuesta es que sí, por supuesto que hay solución, pero tenemos que echar a este gobierno cuanto antes para recuperar el sentido común y aplicarlo en nuestra política energética también. Ahí planteabas una pregunta interesante de quién está al volante, y parece que no hay, desde luego, nadie, a menos Cuerdo. Mireia Borràs, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nada, un placer. Hablaremos de esto más adelante. Hasta pronto. Chao. Bueno, ahí hablábamos antes con Diego, también lo ha dicho Mireia, la voladura de un montón de nuestras energéticas, o de nuestra capacidad energética, de nuestras centrales energéticas, bien sean nucleares, bien sean carboníferas o de carbón, bien sean incluso geotérmicas. Vamos a escuchar un vídeo, un sonido, y así es como suena el suicidio energético de nuestro país. Bueno, Diego, esto es el sonido de ese suicidio, esto es el sonido de cómo nos partimos las piernas a nosotros mismos. Nadie nos obliga, pero nuestro gobierno nos está llevando a eso. Sí que me gustaría ahora, en la recta final que nos queda de programa, analizar contigo una serie de información que sacaba tú de la empresa en la que estás trabajando, GESE, que eres director general.
Sobre también interesante los cambios que ha habido de 2015 a 2022 en esos porcentajes de producción y obviamente en parte responsable este tipo de actos que acabamos de ver. Vamos a ver si lo podemos ahí ver en pantalla para comentarlo. Bueno, de 2015 a 2022 veíamos un cambio sobre todo importante, que es en el caso del carbón, que ha pasado del 19,7 al 2,8 y un aumento en este caso también del ciclo combinado del 10,9 al 25,2 y de la eólica de un 3%. ¿Esto es la dinámica que vamos a continuar en los próximos años o es algo temporal? Desgraciadamente es la dinámica, porque si nos hemos volado las de carbón, no hay vuelta atrás. Es decir, la hemos volado, el carbón no va a volver, ¿no? Y fíjate que cuando Mireia hablaba de independencia económica, para ver la independencia energética de un país tienes que ver qué recursos tienes. Tus recursos son los que te dan que si tienes independencia o no. España, afortunadamente, Dios nos ha bendecido con una orografía y con una situación en el mundo en la que tenemos viento, tenemos sol, tenemos una orografía, un país con unos decibeles que nos permiten tener un potencial muy fuerte en energía hidráulica, que en su día se potenció mucho. Cuando nos reíamos, cuando Franco inauguraba pantanos, no los inauguraba porque en España se pasara sed, sino porque había todo un plan de desarrollo industrial y no había energía para producir ese desarrollo industrial. Y ese desarrollo industrial se decidió hacerlo con hidráulica porque teníamos una aerografía muy importante y teníamos luego carbón también. Pero fijaos, España llegó en un momento a ser prácticamente independiente energéticamente, lo fue, y prácticamente casi toda la energía que se producía en su día era hidráulica, ¿no? Actualmente, para que os hagáis una idea, la hidráulica, el año pasado en España se volaron 108 presas y nos enorgullecemos de que hemos sido uno de los países en Europa que más presas hemos volado. ¿Y por qué las hemos volado? Porque desde Europa se nos ha dicho que tenemos que devolver el río, los cauces a los ríos. Y nosotros, como somos más ecologistas que nadie, hemos abanderado que nosotros vamos a ser los que más presas volemos. Pero fijaros, la hidráulica de bombeo, que es una hidráulica en la que no necesitamos prácticamente agua, porque al final funciona con dos vasos, uno superior y uno inferior. En el superior almacenamos la energía en forma de agua y cuando necesitamos energía la bombeamos, la dejamos caer y esa energía potencial la transformamos en electricidad y se queda almacenada abajo. Cuando nos sobra energía, ¿qué hacemos? Pues la subimos, la bombeamos hacia arriba para tener almacenada y poder volver a tener energía. Es decir, con la energía hidráulica de bombeo podríamos conseguir gran parte de nuestra independencia. Podríamos almacenar gran parte de esas renovables que cuando soplan nos pueden sobrar, o de cualquier otra tecnología que nos pueda sobrar, podemos almacenarla. Entonces, ¿podemos llegar a esa independencia? Sí. Esta foto que vemos ahora, pues esta foto va a ir a peor, va a ir a mucho peor. Si seguimos con los planes del gobierno, porque fijaros, por habernos quitado ese 20% de generación que hacíamos con carbón, estamos como estamos, imaginamos si nos quitamos un 20% de la nuclear, que los planes del gobierno está quitarnos la nuclear. Es decir, nos vamos a quitar un 40% de energía que teníamos amortizada y barata, le vamos a sustituir por molinos o por solar. Pensar que una energía... la energía nuclear y la que produce un ciclo con carbón puede trabajar 8.800 horas al año, es decir, todo el año. Pero en cambio, la solar pues va a trabajar la que más, 2.800, 3.000 horas la que más, y la eólica lo mismo. Es decir, ¿qué haces con estas 5.000 horas? ¿Con qué lo generas cuando no sopla? Es que tienes un problema gordo. Entonces, o mientras no esté resuelto todo el tema del almacenamiento. Pero claro, si almacenamos tendríamos que generar un exceso muy grande para poder almacenar para cuando nos sopla. Es decir, lo que decía Mireia y lo que dice todo el mundo, lo más importante es el mix que tengas. Y en el mix entran todos, no sobra ni uno, todo es bueno y todo, pues mira, la solar es muy buena en verano, pero ahora en diciembre aporta muy poquito, como es normal y lógico, ¿no? Pero en verano es muy buena. Entonces, en cada momento unas energías son buenas y otras malas. Lo que no tiene sentido es sacar del mix por ideología ni la nuclear ni el carbón.
Ahora te quiero preguntar sobre ese mix o cómo funciona esa bolsa energética, pero antes, bueno, ver simplemente un gráfico en pantalla que demuestra que España no es de muy lejos, o sea, está muy abajo en la cola de países que contaminan. España prácticamente no contamina en el 0,1% de la contaminación global. Es cierto, y esto hay que admitirlo, que obviamente China es el que más contamina porque se ha movilizado gran parte de la industria a este país, eso es un hecho, pero España está muy lejos, es decir, que los países occidentales, de alguna manera, los del primer mundo, precisamente por las tecnologías que tenemos, también podemos seguir manteniendo un ritmo de crecimiento determinado o sin contaminar tanto como contaminábamos antes. Quizá esa inversión también en la que decía Mireia, o has hablado también tú, sea parte del éxito que podamos tener como continente. Alguna vez que he hablado con algún broker energético decía, no sabemos si esta es una política buena o deseable, habrá que ver en un futuro, pero sí que es cierto que Europa, si juega bien sus cartas, podría plasmarse como bueno, como alguien que vende hacia afuera, que exporta tecnología renovable. Eso lo vamos a ver en un futuro, desde luego ahora es demasiado pronto para medirlo. Pero vamos a ver, ahí sí que me gustaría que explicáramos, si es posible, cómo funciona eso de la bolsa diaria de la energía, del broker energético, cómo existe la compraventa de energía teniendo en cuenta esos picos máximos y mínimos. Vale, la energía, mira, la energía tiene un problema, bueno, tiene una singularidad, la energía eléctrica, y es que como no se puede almacenar, se produce exactamente lo que se necesita en cada momento. El sistema europeo funciona a 50 hercios. Si tú produces más energía de la que necesitas, los hercios suben y el sistema se cae. Si produces menos energía de la que necesitas, los hercios bajan y el sistema se cae. Entonces, el sistema funciona en el que hora a hora, todos los días, hora a hora, tenemos los generadores de energía ofertan lo que van a vender y a qué precio lo van a vender. Y por otro lado, Red Eléctrica sabe cuál es el consumo que vamos a tener hora a hora al día siguiente. Entonces, ¿qué se hace? Pues hora a hora se casa la oferta de energía, y va desde la energía más barata hasta la más cara, con la demanda de energía. Entonces, eso nos da un precio y en cada hora es diferente. Entonces, hoy, el precio medio de hoy son pues 220 megavatios de media. Pero ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que el precio es hora a hora. Es decir, yo durante el día, en verano que nos pasaba, puedo tener sol y produzco energía bien, pero por la noche no tengo sol. ¿Qué hace? Que la energía por la noche sea mucho más cara. En países donde se ha potenciado muchísimo las renovables, como puede ser, por ejemplo, el estado de California, en Estados Unidos. ¿Qué problema tiene California? Que durante el día la energía es muy barata, porque tiran de recursos, de solar, pero por la noche es carísima, muy cara. Entonces, tienes una volatilidad en el precio de energía tremenda. Aquí hemos llegado a tener días en los que a las 4 de la tarde el megavatio nos ha costado 1 euro y a las 9 de la noche nos ha costado 190. Pero eso este año. Entonces, ante eso es muy difícil que tú como empresario o como ama de casa puedas gestionar tu coste energético, ¿no? Porque al final esas volatilidades tan grandes, no hay ningún otro producto en el mercado que tenga una volatilidad que en 5 horas pase de valer 1 a valer 190. Entonces, el sistema que tenemos es un sistema en el que hora a hora se fija el precio de la energía y día a día. ¿Y quién lo marca? Pues si hay viento, la energía baja. Si hay, como ahora, una ola de frío, la energía sube porque hay más demanda. Entonces, por ahora vas casando ese precio y vas teniendo esa demanda y esa oferta y vas teniendo un precio. Y lo que os digo, el último en entrar es el que fija el precio. Y como ahora el último que entra es el gas, pues el día que entra el gas, pues el precio sale como hoy a 200 y pico. Pero el día que no entra el gas, pues sale a 4 euros, a 3 euros o a 10 euros. Entre los más pesimistas y los más positivos, ¿en qué balanza estamos? ¿Cómo deberíamos leer el futuro próximo? ¿Estamos yendo a una catástrofe climática, me refiero también energética, en el que nos tengamos que acostumbrar a no usar la calefacción, al menos las clases medias y bajas?
¿O nos tenemos que quedar con ese mensaje que estamos yendo a una edad dorada energética, en la que todo va a ser verde, resiliente y todos vamos a vivir en un mundo mejor? Bueno, es que al ser ideología, todo te lo venden como que vamos a un mundo fantástico y maravilloso, porque prácticamente es una ideología medioambiental. ¿Cuál es la realidad? Me despido de la gente ahí. La realidad es que nos espera el futuro que nos espera, pues bueno, yo creo que de momento nos espera un tiempo duro de adaptación. También influye mucho los ciclos económicos. Yo creo que la energía bajará de precio, pero en contra vamos a tener una recesión que nos vamos a morir. Y va a bajar de precio porque vamos a tener una recesión en la que, pues bueno, pues la energía sea barata, pero no tendremos ni para pagar la factura de la luz. El futuro, pues en España, de todas formas, no estamos tan mal porque durante muchos años se hicieron cosas medianamente bien. La red eléctrica que tenemos es una de las mejores del mundo, tenemos esa hidráulica, tenemos esas plantas de regasificación. Ahora la gente se pregunta, oye, España, qué visionarios, ¿por qué tenemos esas plantas de regasificación? Pues tenemos estas plantas de regasificación porque hace años nos pasó lo mismo que le está pasando a Europa ahora. Dependíamos del gas argelino y nos cortó el gas. Entonces, en los años 80, en fin, es que al principio de los 80 había una campaña que decía ahorra energía, si tú puedes pagarlo, España no. Y era porque nos habían cortado el gas. Entonces, España quito, pongo plantas de regasificación para asegurarme el suministro. Entonces, durante años hemos tenido unas plantas de regasificación infrautilizadas que hacían que nuestro coste del gas sea más alto porque teníamos que pagar esas infraestructuras, pero ahora nos ha venido muy bien, porque ahora España no tiene problemas de suministro de gas. Otra cosa es que lo paguemos caro, porque nos vamos a pagar todos por el gas natural licuado, pero infraestructuras para poder introducir ese gas natural licuado en el sistema, tenemos infraestructuras. ¿Cuál es el futuro? Pues todo depende de lo ideologizada que esté la política. Si empezamos a darnos cuenta que nos hemos pasado de frenada, que España ha dicho que vamos a ser el país que lidere la transición energética en Europa. ¡Ole! O sea, yo creo que no estamos para liderar ninguna cosa, estamos para liderar que seamos el país que tenga los costes energéticos más bajos. Si intentáramos liderar eso, la economía española iría muchísimo mejor, seríamos mucho más competitivos y nos iría mejor a todos, pero hemos decidido liderar la transición ecológica con todo lo que lleva. Si además vemos el miedo que nos están metiendo con todo lo que va a pasar, yo lo que recuperaba de un informe que había hecho la ONU, el IPCC, en el año 2000, en el que nos decían cómo iba a estar el mundo en el año 2020 si no parábamos el cambio climático. Y venía a decir que en España no habría el Mediterráneo se había comido las playas, no habría playas, habría subido el nivel del mar. En el norte de España estaríamos sin abrigos, sin paraguas, en la mitad de España desierta. Y eso nos decían hace 20 años, nos metieron un miedo tremendo. Han pasado 20 años y estamos igual que hace 20 años. Es decir, prácticamente el cambio ha sido mínimo. Pero en cambio hemos fastidiado nuestro sistema energético. Y lo hemos fastidiado hasta tal punto que el 4 de octubre Red Eléctrica comunicó que estuvimos a punto de tener un problema de suministro energético. No daba el sistema para producir todo, porque claro, si no sopla viento y no hay sol, pues tenemos un problema. Y entonces ya iban a empezar a lo que se llama deslastrar cargas. Es decir, para poder llegar a esa demanda de energía, empezar a los grandes consumidores a cortarles la luz directamente para poder mantener el sistema y que no se calle. Soy yo el que te tengo que cortar, que nos tenemos que marchar. Nos quedamos con esos consejos. Ya que hemos decidido esta senda, vamos a ver qué pasa. Diego Mateos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y explicarnos tan detalladamente cómo funciona el sistema energético español y qué es lo que podemos hacer, o al menos intentar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Espero que haya quedado algo claro. No es muy común explicar estas cosas en los medios de comunicación y aquí estamos para explicarlo. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.